La corrupción contraataca, obviamente, y no se iba a quedar pacífica frente a una arremetida de esta magnitud. ¿Cómo podemos exigirle al sistema que funcione con un poder ejecutivo y un Congreso que a su vez el Congreso se sube desmedidamente sus ingresos y no le dan recursos a los órganos de investigación? Y ahora pareciera que estamos entrando a una tercera etapa donde hubiera una confrontación abierta. Basta que lo diga la Fiscalía para que el sistema judicial decida en contra. Esta mañana estamos con José Carlos Ugaz Sánchez Moreno. José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Mira, esta semana creo que hemos enfrentado discusiones algo desordenadas alrededor o a partir de lo que ha ocurrido en el caso, el llamado caso Cócteles, ¿no? La anulación del juicio. Yo quería comenzar preguntándote cómo ves lo que viene ocurriendo con la legitimidad, si algo ves está ocurriendo, de los fiscales a cargo de este proceso. Han pasado 8 años desde que empezó el ciclo. Y en el origen, esa legitimidad tenía un capital tan intenso que provocó cosas como las movilizaciones contra Chávarri, cuando se les quiso remover del cargo. ¿Sientes que en esos 8 años el mapa de respaldo, legitimidad, interés ciudadano, en este caso ha cambiado? Sin duda, ¿no? Y ha cambiado, creo, en buena parte por la propia responsabilidad de los actores principales, porque hubo un inicio muy auspicioso con el equipo especial, el de Hamilton Castro me refiero, con sus 3 fiscales adjuntos que Hamilton venía, el doctor Castro venía precedido de una buena reputación, un fiscal serio, honorable, y escogió a sus fiscales adjuntos. Luego hubo este cambio un poco abrupto para poner en el liderazgo del equipo especial a Rafael Vela y conformar un equipo más grande. Pero no desentonó. Yo creo que Vela es un buen comunicador, se inició esto en medio además de una dinámica internacional pro la buena disposición de los casos Lavajato en los países donde se estaban iniciando las investigaciones, pero principalmente en el caso de Brasil. Sergio Moro pasa a ser un juez de talla internacional, Deltan Dallagnol, el fiscal, también, y entonces se genera, yo creo, una dinámica virtuosa que va contagiando a otros fiscales y jueces de los países. No olvidemos que son 11 países los que fueron impactados por Lavajato, el Perú entre ellos, y yo creo que esa onda positiva que se genera alrededor de Moro y Dallagnol, lo que van consiguiendo en el Brasil es que Marcelo Odebrecht entre como colaborador eficaz, que empiecen a generarse detenciones de personalidades que ostentaban determinado poder, la confrontación con el Congreso brasilero, las autoridades del Ejecutivo, en fin. Moro y Dallagnol lo único que hacen en ese tiempo es crecer en imagen y reputación, y yo creo que eso trajo un efecto positivo al Perú, y el equipo especial entonces empieza a valorarse como un equipo que está haciendo las cosas bien. Eso les gana una identidad popular, una adhesión de quienes efectivamente estamos hartos del tema de la corrupción en el Perú, y empieza este trabajo. Pero luego hay una situación que yo creo que empieza a aparecer con cierta rapidez, que es la excesiva exposición mediática. Es verdad que estos casos suelen atraer mucha atención de los medios de comunicación, pero creo también que la virtud de los operadores está en dosificar esa exposición para no hacerse vulnerables, por un lado, y para no saturar a la opinión pública con información que puede ser innecesaria y reiterativa. Y luego hay una sensación de que se está echando redes abiertas en una suerte de expediciones de pesca permanentes para ver qué se va agarrando en el camino. Empiezan los excesos en calificación de criminalidad organizada para obtener la ventaja del plazo extendido de los 36 meses. Empiezan también algunos excesos en detenciones preliminares y detenciones preventivas que de pronto las cortes ya no convalidan y empiezan a revocar. Y después viene el gran golpe, ¿no?
¿no? Yo creo que el gran golpe, así como el gran empuje virtuoso vino del Brasil, el gran golpe también vino de Brasil, cuando se revelan estos audios de conversaciones entre el juez Moro y el fiscal Dalañol, donde están haciendo referencias más políticas que procesales sobre el Partido de los Trabajadores, sobre las opciones de Lula, etc. Y eso abre un espacio de vulnerabilidad que rápidamente aprovechan los corruptos, en gran medida, ciertamente algunos críticos que no son corruptos del sistema, y eso es, digamos, el inicio de un desastre, porque al poco tiempo Moro y Dalañol pegan un salto y pasan a la política. Moro como ministro de Justicia, nada menos que de Bolsonaro, y Dalañol como diputado. Con lo cual, de alguna manera, confirman que había como una suerte de agenda subalterna de corte político, y eso le da munición a los enemigos de los procesos anticorrupción, y se importa, por supuesto, ese discurso para acá y dicen, ahí está la prueba de que estos fiscales tienen una agenda política, que lo que están haciendo de alguna manera es contaminar ideológicamente las investigaciones, etc. Y por supuesto los fiscales aquí contribuyen de alguna manera a eso con ciertas flexibilidades, laxitudes, incluso irresponsabilidades, diría yo, en el manejo de ciertos casos. Todo eso ha derivado en lo que tenemos hoy, ¿no es cierto? Una melaza en la que se han demorado en exceso en casos que, si bien es cierto son complejos, han podido administrar de mejor manera para que no se pasen años de años con propuestas absurdas como la de tener 1000 y tantos testigos en una investigación. Y, por supuesto, ha venido de la mano también con la crisis institucional del sistema judicial y del sistema del Ministerio Público. Hemos perdido en los últimos años 3 fiscales de la nación destituidos por vinculaciones supuestas con el crimen organizado y la corrupción, un magistrado supremo prófugo, la mafia de los cuellos blancos del puerto, etc. Todo eso ha llevado a que, por un lado, se pierda la adhesión ciudadana en buena parte. Todavía, por supuesto, hay un sector que creo que apoya el trabajo de jueces y fiscales, y por otro lado ha envalentonado y le ha dado munición en un contexto polarizado de la política a los enemigos de los procesos de anticorrupción, que han cantado victoria diciendo, ahí está la prueba de que el acuerdo con Odebrecht es un acuerdo ilegal, que los fiscales son unos fiscales corruptos que se han prestado, seguramente les han pagado por debajo de la mesa, etc. Y a eso se suma ya lo que está pasando con estos casos emblemáticos, ¿no? La caída del caso de Keiko, la liberación por segunda vez de Nicanor Boluarte, todo lo cual pues habla mal de un ejercicio profesional que pareciera que no ha sido todo lo cuidadoso que debía ser. En los casos Perú tienes una posición testimonial importante. Has litigado, tu firma está presente en algunos de los casos que podríamos llamar periféricos o más extremos, más lejos del núcleo del sistema, pero tienes una segunda posición importante, y es que tú has sido presidente de Transparencia Internacional, y eso te permite mirar la región entera. Has hecho un paralelo entre lo que ha pasado en Perú y lo que ha pasado en Brasil, pero ¿qué pasó en los otros 9 países en este ciclo? Son 8 años de las revelaciones de Washington, y no estoy seguro que la intensidad, la de origen y esta de lo que podríamos llamar el declive compartido, haya sido igualmente compartida en el resto de la región. ¿Qué impresión tienes? En un inicio yo creo que el impacto fue positivo en todos los países de donde fluyó información que habían habido estos pactos corruptos, información que viene del acuerdo inicial de los Estados Unidos y Suiza con la empresa Odebrecht, o Braskem también. Estoy hablando de Panamá, de Ecuador, de Guatemala, de Argentina, todos, Colombia, países donde empiezan a aparecer historias y evidencia de que efectivamente Odebrecht ha estado pagando a diestra y siniestra para armar estructuras corruptas. Y en un momento mi contabilidad se detuvo cuando eran 12 expresidentes de todos estos países que estaban prófugos o investigados, alguno en cárcel por haber incurrido en estos delitos. Rápidamente, luego de ese primer efecto, el Perú se posiciona, creo, como el segundo país más eficiente en el manejo de
procesos penales por los casos de Lava Jato. Brasil en primer lugar, luego viene Perú. Después está Panamá. Guatemala con la CICIG tenía un factor adicional a su favor, que era la Comisión Internacional de Lucha contra la Impunidad, pero en los otros países se empezó a desinflar rápidamente. La corrupción contraataca, obviamente, y no se iba a quedar pacífica frente a una arremetida de esta magnitud. Y yo creo que en el tiempo los dos países donde las mejores investigaciones han estado caminando eran Brasil y Perú. Brasil finalmente ha sufrido un garrotazo con la llegada, el regreso de Lula al poder y la designación del magistrado Díaz Toffoli como responsable de la mayoría de los casos Lava Jato, porque Díaz Toffoli era un abogado del Partido de los Trabajadores y además colega de la esposa de Lula. Por lo tanto, fue puesto ahí para desbaratar toda la estructura que se había logrado en estos casos. Y en el caso peruano ha ocurrido lo que ya he mencionado, es decir, la sobreexposición de los fiscales, la poca prolijidad en el manejo de los casos, las filtraciones de información, el estiramiento de normas para ganar plazos y otras ventajas. Yo he trabajado en casos que no son de Lava Jato, con fiscales del equipo especial y juzgados vinculados a ellos, y debo decir que tuvimos un primer y muy interesante caso, creo que fue el primer caso de colaboración corporativa cuando todavía no existía la norma expresa en la materia, y si bien es cierto, demoró una barbaridad. Yo recuerdo que al cliente le ofrecimos que esto debía haberse resuelto en 2 años y se resolvió en 6, ¿no? Y eso era un exceso por donde se le mirara. Pero había también una curva de aprendizaje que no se puede negar. Y después otro caso en el que sí se logró un mejor avance y que puedo testimoniar que los fiscales actuaron en general bien, aunque un reclamo de fondo es la poca capacitación que habían tenido fiscales y jueces que de la noche a la mañana iban a tener que empezar a conocer casos que podríamos llamar sofisticados, proyectos de inversión de alto nivel, estructuras financieras, con una serie de códigos técnicos que no comprendían. Yo he estado tratando de explicar a alguna fiscal en algún momento, por ejemplo, lo que es un proceso de estructuración de deuda, y era como hablar a una pared, ¿no? Simplemente no entendía, ¿no? Y eso tiene que ver, por otro lado, dicho sea de paso, con la noticia última que hemos escuchado de la nueva fiscal de la Nación. Pide 12.000 millones de soles de presupuesto y le dan 2.800. Entonces, ¿cómo podemos exigirle al sistema que funcione con un poder ejecutivo y un Congreso que a su vez el Congreso se sube desmedidamente sus ingresos y no le dan recursos a los órganos de investigación o de juzgamiento? Los soportes técnicos de las fiscalías tienen diferentes niveles, pero son todos necesarios, ¿no? Desde los equipos para violencia física, los forenses, hasta los financieros y económico-contables, que además hace muy poco se declararon en huelga por saturación. Bueno, nosotros somos testigos cuando vamos a la fiscalía de las rumas de cuadernos de papel. Ya esto debería estar todo en plataformas tecnológicas, inteligencia artificial y una mínima intervención física y de recurso humano, porque para eso existen todos estos sistemas que además, curiosamente, los corruptos parecen manejar con más solvencia que las autoridades que los investigan, ¿no? Parece haber una relación simbólica entre estas cosas, pero el retraso tecnológico, que es a lo que te refieres, y al otro lado, ciclos temporales que no sé si te sugieren algo, ¿no? Las delaciones primeras de Odebrecht en Washington se publicaron en diciembre del 16, de modo que el ciclo comenzó de alguna manera hace 8 años. 8 años resultan entonces ser demasiado para sostener la tensión institucional que este tipo de casos, no es un proceso, son 40, 50 procesos, generan. Porque tal vez tu impresión sea la misma que la mía, pero los casos difíciles, sin tocar los derechos humanos, duran en promedio entre 8 y 10 años. Aquí en 8, el ciclo completo comienza a mostrar fisuras. ¿Cómo aprecias, funciona el tiempo en ese tipo de cosas? ¿Cuánto aguanta un sistema? El tiempo genera desgaste y tensión, como tú bien dices. Por un lado, porque hay una gran expectativa que se genera
precisamente por la publicidad y notoriedad que tienen estos casos. Y por otro lado, porque se espera que efectivamente el sistema empiece a producir resultados en un plazo razonable. ¿Cuánto puede ser un plazo razonable para un caso complejo? Yo diría que 3 o 4 años podría serlo. Antes uno podía decir 8, 10, 12. Bueno, todavía hay casos de Fujimori y Montesinos dando vueltas por la corte, ¿no? Pero eran otros tiempos, no existían los sistemas que hoy día tenemos a disposición. A mí me sigue pareciendo absolutamente incomprensible que los órganos de justicia, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, no tengan una tecnología de punta que se usa hoy día en países que son de una economía media como la nuestra, pero que han decidido invertir en eso. De hecho, tecnología que cualquier banco tiene, ¿no? Por supuesto. Ahora, hay una variable adicional. Tú citabas el impacto que ha tenido la última Corte Suprema del Brasil en el desmontaje del acuerdo de colaboración eficaz, por ejemplo, con Odebrecht, en la anulación de determinadas piezas, evidencias digitales, la prohibición del uso, prohibiciones de declaraciones. Es la Corte Suprema, el Tribunal Federal del Brasil. Aquí, la última tanda de decisiones duras ha sido protagonizada por el Tribunal Constitucional. No todas criticables, de hecho, algunas de ellas han sido, la primera, la de Oré, por ejemplo, creo que incluso uniformemente saludada en medios académicos, pero igual, la decisión del caso Oré, la separación del juicio de 6 abogados. En diciembre, la decisión del caso Klimper, bastante más compleja, están marcando un quiebre. ¿Cuánto riesgo ves en un tribunal constitucional que empieza a encontrar ventanas para involucrarse, para convertirse en un personaje de juicios que están en marcha y que al menos en teoría deberían ser relativamente indemnes a cualquier influencia externa? Es un riesgo evidente y yo creo que por una razón que hemos experimentado en los últimos tiempos y que me hace recordar, me trae reminiscencias de la época de Fujimori cuando existía el Tribunal de Garantías Constitucionales, que era un tribunal claramente contaminado políticamente y bajo control del Poder Ejecutivo. Hoy, después de haber tenido algunos años, yo diría más de década y media, con un tribunal constitucional que con sus bemoles mantenía un nivel, a pesar de que han habido magistrados muy cuestionables a lo largo de esos años, 2 décadas diría yo, sin embargo, no tenía una composición hegemónica que generara la sensación de que está con una agenda política detrás. De los magistrados del Pleno, hay uno solo que vota permanentemente, que es el doctor Monteagudo, en discordia con los demás. Aunque en los últimos tiempos han habido 2 o 3 decisiones en las que se ha hecho 3-4. Pero luego, en otras decisiones muy cuestionables, el Tribunal Constitucional claramente ha opinado de manera sesgada, el indulto de Fujimori, por ejemplo, a una corriente ideológica, estirando argumentos, desde mi punto de vista por lo menos, o forzando situaciones. Entonces, cuando un tribunal constitucional, respecto del cual hay sospecha de sesgo ideológico mayoritario, empieza a intervenir en este tipo de procesos, sí creo que hay razones para preocuparse. Porque entonces se puede convertir en el Díaz Toffoli del proceso brasilero. Nuestro Tribunal Constitucional puede generar una serie de situaciones que terminen desbaratando lo que queda del impulso de las investigaciones, las grandes investigaciones anticorrupción de la era Lavajato. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, aunque es verdad que en los casos que has mencionado han habido razones de fondo que atendían la necesidad de que se tomen decisiones como esta de las acusaciones sorpresivas, donde uno termina siendo acusado por algo que no ha sido materia de investigación. Eres un defensor permanente de la independencia de los tribunales de justicia, pero ¿no crees que estas ventanas por las que el Constitucional ha adquirido este papel reciente están también abiertas
por cosas que pudieron corregirse en tribunales antes del inicio de este juicio? Sin duda ha habido una suerte. Yo creo que acá hay que identificar dos etapas muy distintas. Una en la que había digamos, la primera etapa, la de el gran protagonismo prestigioso del equipo especial y los jueces que acompañaban este esfuerzo. Yo creo que teníamos un sistema cerrado. Las decisiones que tomaban los fiscales y que solicitaban a los jueces que respaldaran eran respaldadas en una grandísima mayoría, sin cuestionamiento alguno. De esa etapa hemos transitado a una segunda que ha sido progresiva por el desgaste que genera el tiempo, por el cambio de actores también, con la movilidad altísima que ha tenido el Poder Judicial y la Fiscalía en los últimos años, y empiezan a producirse estas primeras fisuras o desencuentros donde las decisiones de los fiscales empiezan a ser revocadas o cuestionadas o no conformadas por parte de la justicia. Y ahora pareciera que estamos entrando a una tercera etapa donde hubiera una confrontación abierta. Basta que lo diga la Fiscalía para que el sistema judicial decida en contra, ¿no? Y bajo la sombrilla del Tribunal Constitucional. Entonces, yo espero que esto realmente se ajuste y llegue a una dimensión no inflamada, pero que requiere lo que ya hemos hablado antes, incluso en este programa, un liderazgo que no estamos viendo con mucha claridad. Yo espero que la designación de la doctora Tello genere una renovación del liderazgo que se ha visto muy ausente en el Poder Judicial en los últimos tiempos y que ya cesen las crisis en la alta dirección del Ministerio Público para que se puedan ajustar criterios. Si bien es cierto, son instituciones jerarquizadas, pero respecto de las cuales no hay mandato imperativo de los superiores a los inferiores, por lo menos unidad de criterios para que puedan decidir en un rango adecuado, que sea compatible con políticas institucionales y con el sentir de la justicia, cosa que no está pasando en estos tiempos. Nuestra historia ha estado plagada de procesos de embalse, de sistemas de justicia que por más que los tribunales mantengan o intenten mantener la imparcialidad, están organizados temáticamente. Tuvimos la experiencia de los casos de los 90, comenzando el siglo. Luego vino esa secuela de casos contra el terrorismo en la Sala Penal Nacional, la secuela de casos sobre derechos humanos, también en la Sala Penal Nacional, la de los casos Odebrecht. Estos ciclos que comienzan con tanta fuerza, a veces terminan y a veces simplemente se disuelven en una bruma difícil de seguir. ¿Cuál es tu lectura sobre lo que puede pasar a partir de este punto con la historia de los casos Odebrecht? Yo creo que estamos como en una película de Woody Allen, ¿no? Donde la pelota de tenis está ahí, en el borde de la red, y puede caer a la izquierda o puede caer a la derecha, y eso decide el partido. ¿De qué va a depender que esa pelota se mueva para aquí o para allá? Yo creo que aquí, insisto, lo acabo de mencionar, en un reto de asunción de liderazgo en las instituciones que tienen esta responsabilidad. Si la Corte Suprema y la Junta de Fiscales Supremos no son capaces de ajustar las tuercas en sus instituciones, establecer criterios que de alguna manera lleven a sus subalternos a decidir en un margen de racionalidad y no en estos disparos al aire que un día puede ser totalmente hacia la derecha y el otro día puede ser totalmente hacia la izquierda. No me refiero a opciones políticas, sino a lateralidades. Esto puede ser un desastre y efectivamente terminar o en la dilución brumosa de la nada o en un cierre abrupto donde se diga, bueno, esto se acabó y vamos a otra cosa, ¿no? Pero podría también tener un retome, un impulso renovador con personalidades adecuadas que decidan, bueno, vamos a cerrar este capítulo, esta etapa de la historia del Perú, vamos a hacer esto rápido, vamos a hacerlo bien y vamos a presentar decisiones que sean sostenibles desde cualquier análisis de justicia. Ahora que lo dices, ninguno de estos ciclos por los que hemos transitado desde que comenzó el siglo ha terminado en una evaluación al estilo de los antiguos libros blancos, ¿no?
un balance y liquidación de lo que ocurrió. Déjame plantearte un último tema, terminando esta conversación. La otra historia a lo largo de estos 20 años y también en los casos Odebrecht es la historia de las delaciones. Esa compleja herramienta que permite al Estado pactar con quienes han cometido un crimen por razones puramente utilitarias. La mayor ventaja que resulta de obtener su información, sea del tipo que sea, para perseguir organizaciones criminales que están en plena actividad. También los casos Odebrecht tienen una crisis interna por explotar o arrastrada permanentemente, vinculada a la forma en que se decidió o se eligió en términos de delación. En casos de corrupción, uno siempre puede optar por pactar con los funcionarios para ir sobre las empresas o pactar con las empresas para ir sobre los funcionarios. Y mi última pregunta es esta: ¿cuál es tu impresión sobre el modo en que el manejo de las delaciones de este caso puede afectar el futuro de la institución, en un momento en el que además la necesitamos más que nunca, pues estamos acosados por una nueva ola de criminalidad organizada violenta que va a requerir delaciones también? Yo soy un creyente en el valor de las delaciones premiadas, de la colaboración eficaz. Creo que han demostrado históricamente su valor en la experiencia comparada internacional y en la propia experiencia histórica del país. En los casos Fujimori y Montesinos, creo que se pudo realmente palpar el beneficio que trae esta institución bien utilizada. Ya antes, en la etapa del terrorismo, con el tema de la ley de arrepentidos, algo se veía venir, aunque era una ley que tenía problemas con la corroboración y otros ajustes que se hicieron precisamente después en la ley de colaboración eficaz para evitar esas perforaciones. Pero luego creo que ha habido un relajo en el manejo de este tipo de institución. Primero, empezando por la filtración de la información. Es decir, ya se estaba sentando el colaborador recién en la primera reunión y prácticamente en tiempo real la gente estaba sabiendo qué estaba pasando ahí, quiénes eran y qué cosas ofrecían y qué iban a decir. Después se convierte en una herramienta de intimidación, ¿no? Hemos sabido de historias donde se ha de alguna manera utilizado la detención preliminar u otra forma de coacción para decir: o te sientas a colaborar, así me inventes algo, o vas a sufrir el rigor del sistema. Entonces yo creo que la herramienta es valiosa, creo que hay que recuperar la esencia de su sentido original, que es ser un arma de penetración en sistemas cerrados. No hay que olvidar que esto se creó para precisamente penetrar en la ley de la omertá mafiosa, la ley del silencio, y sobre todo cuando existen estructuras como la de Odebrecht, por ejemplo, con un departamento de operaciones especiales, con un banco, con una estructura empresarial diseñada para el crimen que funcionaba bastante armónicamente con sus codinomes, etcétera, etcétera. No hacerlo por esta vía implicaría, creo yo, una pérdida de tiempo inmenso, pérdida de recursos y en muchos casos una impenetrabilidad en determinadas áreas para poder descifrar la real naturaleza, profundidad, magnitud de hechos de corrupción graves, ¿no? No se trata solo entonces del caso Cócteles. Hay aquí una agenda de asuntos que es preciso observar en un ciclo que recién prefigura su comienzo. Muchas gracias, José, por esta conversación. A ti, buenos días.